Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Hoy es un nuevo capítulo de nuestra serie de entrevistas Nuevas Voces y hoy nos toca conversar con el autor de el libro Luces en el Lago, un libro que hemos catalogado junto con su autor Luis Gómez Villaseñor como un libro acerca del realismo existencial. Es un libro de relatos, es un libro de cuentos, pero por supuesto para que lo puedas conocer, para que puedas saber de qué se trata el libro y por supuesto para conocer a su autor, aquí te lo quiero presentar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis Gómez Hola JC, Villaseñor? pues muy contento de estar aquí en esta entrevista y pues conversar acerca de mi primer libro. Es un gusto compartir con todos ustedes lo que ha significado pues Luces en el Lago y pues espero que les agrade, que lo conozcan, que lo exploren, que lo disfruten. Es una obra pues a la que le he dedicado mucho cariño, mucho esfuerzo, mucho trabajo y bueno, pues con la guía y el resultado de JC, pues me ha encantado el resultado. Entonces, pues para ustedes, qué bueno que están acá y que conozcan lo que es Luces en el Lago. Agradecidos con su presencia. Perfecto. En primer lugar, Luis, ¿desde qué lugar de México nace este libro? Mira, este libro, bueno, nace desde mi pueblo, Tenamaxtlán, es acá en Jalisco, en México. Y pues también buena parte de las historias tienen que ver con mi actividad profesional acá en Guadalajara, Jalisco. O sea, inspirado en el mariachi y en el tequila, creo que ha sido como el sabor que le ha dado a mis cuentos, yo pienso. Y obviamente, pues las historias de mi pueblo, la naturaleza misma, la gente de mi pueblo creo que me ha marcado y sus historias me han emocionado, me han conmovido, me han asustado también. Y bueno, pues todo eso termina plasmándose en estas letras que tienen mucho significado, que tienen toda una historia detrás mía y de la gente de la que hablo, ¿no? Obviamente es ficción, desde luego. Sin embargo, pues uno va captando con esa sensibilidad que tiene uno como escritor, yo creo que eso es natural, va uno captando aquellos detalles que son significativos y que son dignos de contar. Y es por eso que pues quiero compartir con ustedes estas historias. Luis, tu, Estamos en tu libro, Jalisco, bueno, en México, particularmente desde Guadalajara. fantástico. Luis, tu libro se llama Luces en el Lago y es un libro de relatos, de cuentos. Bueno, yo tuve la posibilidad de leer varios de ellos y sé que, por ejemplo, el cuento que da título al libro, que es Luces en el Lago, junto a varios otros más, son cuentos donde está muy presente el tema de la memoria, de la culpa. Entonces te quería preguntar de partida y pensando en los lectores, ¿con qué se van a encontrar los lectores cuando abran tu libro de relatos? ¿Qué tipo de temas, qué tipo de textos se van a encontrar ahí? Mira, uno, tú sabes, escribe según el flujo del pensamiento te va dando, de la emoción. Y sí, de pronto sí me sorprende que hay unos temas que se destacan. Y bueno, eso es algo para analizar también por parte del autor, por qué elige determinada temática, cuál es el tono pues de la escritura con la que se narran las historias. Y sí me doy cuenta que tiene que ver con la muerte de alguna manera, que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con el amor en un momento dado, con el miedo. O sea, son emociones como muy intensas que, tomadas de aquí y de allá, tú sabes, el, el, la manera como se vive la vida finalmente, pues está cargada de emociones y esas, pues no puedo dejar de plasmarlas. Entonces, sí, me doy cuenta que la culpa también, sobre todo en dos o tres de los cuentos, aparece de manera muy intensa, porque pues es un motor, así como el odio, así como el amor, así como el temor, es un motor importante pues para generar historias y despertar emociones. Entonces yo creo que pues desde el cristianismo traemos la culpa como muy arraigada, según dicen Claro. los que saben de historia.
Entonces sí es un elemento importante pues en mis cuentos, entre otras muchas. O sea, me sorprende de la variedad también a la hora de revisar el libro en su totalidad. Me sorprende la variedad de temáticas que vienen abordadas y pues uno no se aburre y encuentra en cada historia cosas diferentes a la anterior y se van enriqueciendo, se van también vinculando de alguna manera, pero hay mucha emoción, hay mucho sentimiento, hay mucha pasión, hay mucha naturaleza humana pues en cada uno de los cuentos, ¿no? Y pues Claro que sí, a mi porque, punto de vista ese es el punto culminante de la obra, ¿no? claro, para que los auditores y la gente que está viendo esta entrevista sepan, y por supuesto los lectores, tu libro o tus relatos están divididos en varios temas, ¿no es cierto? En varios grupos. Están los cuentos de suspenso y misterio, están los relatos de fantasía y simbolismo, los de realismo existencial que hemos llamado, drama psicológico, narrativa introspectiva y lírica, realismo social. Entonces, se nota en todos tus textos que hay un interés por profundizar, y es por eso que lo hemos llamado realismo existencial, por profundizar en la experiencia humana. ¿Qué es lo que te lleva a tratar ese tipo de temáticas? Porque aunque sean cuentos de misterio o aunque sean cuentos de fantasía, siguen todos intentando ahondar en problemáticas muy universales y muy generales, ¿cierto? Muy existenciales. Claro. Fíjate que pues a lo largo de la vida uno está expuesto a diversas situaciones que te mueven, unas con mayor intensidad que otras, pero dejan huella. Entonces, el impacto que tienen los hechos reales se conectan con la realidad interna de uno como autor y como lector, que es lo más interesante. Entonces, hay una vinculación entre situaciones que se presentan en la vida real, que son muy evidentes, que son muy manifiestas, pero lo interesante es qué pasa en tu realidad interior. Y es de alguna manera una capacidad como de traducir, de trasladar, de digerir toda esa realidad exterior que uno se le plantea frente a sí, pero desde tu propia realidad interna. Entonces, yo creo que a pesar de que la realidad sea impactante, sea fuerte, te dé golpes, te sacuda, pero finalmente la manera como desde tu interior lo interpretas, lo analizas, lo vives, lo sientes, es una vinculación bien interesante que se da entre esas dos realidades y es una conexión constante entre qué te sucede dentro, pero a partir de lo que oyes, ves, sientes, escuchas, o sea, hay una dinámica muy interesante entre estas dos realidades y se magnifican o se analizan o se soportan desde el interior, pues, y les das un tratamiento, les das una manera de entenderlas, buscas la manera de entenderlas, de darles un sentido, y eso es lo rico, pues, de cómo se va vinculando en estos dos mundos, externo y externo, ¿no? Perfecto. Y una pregunta, bueno, sé que cuando uno tiene varios hijos es siempre muy difícil escoger al preferido, ahí es más complicado, pero en el caso de un libro de cuentos quizás no sea tan difícil, y te quería preguntar dentro de todos los relatos que hay en tu libro, ¿cuál es el que te haya marcado más, el que te haya costado más escribir, el que te haya resultado más interesante? O, dicho de otro modo, porque yo me supongo que es aquel que da título al libro, ¿por qué el libro se llama Luces en el lago? Yo me imagino que ese relato también tiene algo especial, ¿no? Sí, fíjate que me costó mucho trabajo, de hecho el título, como muchas ocasiones cuentan los autores, lo dejan para el final y no encontraba la manera de titularlo, pero dije, bueno, pues justamente el cuento que más me gusta, que más satisfacción me da, probablemente por lo que significa, es el de Luces en el lago. Ese Luces en el lago, como comentaba hace rato, ocurrió realmente una muerte en un lago en mi pueblo o cercano a mi pueblo, y a mí me impresionó de adolescente, me impresionó mucho. Tomé ese dato y lo mágico era
imagen de unas especies de canoas pequeñas iluminadas con velas que los mayores implementaron para que nadaran en el lago, y donde se detuvieran, ahí estaba el cuerpo, les indicaba que ahí estaba el cuerpo. Eso me hizo tremendamente mágico, me impactó. Yo no viví la experiencia, pero a partir de ahí recreé pues esta ficción, y sobre todo la conecté con los sentimientos de culpa, porque bueno, era un día, un Viernes Santo, era unos adolescentes saliendo a pasear sin permiso, era implementar una barca y que esa barca nadara con las manos y con los pies, o sea, todo un ritual que parecía un ritual que tiene que ver cómo enfrentar la muerte de alguna manera de uno de los compañeros. Eso me encantó, pues, y pude cerrarlo en un breve cuento, todos esos elementos, y mostrarlos, ahí están. Entonces, por eso dije, pues ese es el título, el cuento que le va a dar el título al libro, ¿no? Es por eso que así se llama. Espero les guste también. Y tiene algo interesante también. La portada tiene una pintura. Esa pintura es un sitio en el bosque cerca de mi pueblo, se llama la Sierra de Quila. Ahí hay un árbol que tiene la figura de una lira y es el icono pues de la Sierra de Quila, se llama así, el árbol de la lira. Y yo le tomé una fotografía, mi esposa me lo pintó, dije, pues también para darle lugar a mi esposa, y decidí plasmarla en la portada del libro. Entonces, tiene pues mucho significado, tanto las historias como la portada, la imagen que vean ustedes en la portada, pues significa algo pues muy particular, y eso también se los comparto. Entonces, todo eso fue un elemento que me ayudó a definir el título del libro, pero hasta el final lo aclaro. Perfecto, perfecto. Claro, aquí estamos viendo la portada entonces, y ahí, o sea, es un trabajo familiar, en el sentido de que también participa tu esposa en esta linda ilustración que está en la portada de tu libro. Sí. Luis, y para seguir tocando otros temas, a mí me gustaría saber, porque todos tus textos tienen mucha reflexión, son textos muy introspectivos, son textos muy filosóficos, y yo te quisiera preguntar qué tanto influye, o porque por supuesto que influye, de qué manera plasmas tú tu propia visión de mundo, tu propia filosofía en estos textos, o preguntado de otro modo, ¿qué te lleva a plantear esa visión en relatos, en cuentos, y no, por ejemplo, en un ensayo filosófico, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál es esa visión que está plasmada ahí? Mira, he tenido la oportunidad de profesionalmente trabajar con personas en una situación pues de desventaja, en una situación de sufrimiento. Mi profesión es psicólogo, y trabajé muchos años el tema de las adicciones. Y mi primer trabajo también como psicólogo ya profesionalmente fue en un reclusorio. Entonces, ahí tú sabes todo lo que se mueve, y te das cuenta de la fragilidad pues de la estabilidad humana, de que en un momento dado todo se puede descomponer y todo cambia a partir de un hecho, y darte cuenta de cómo cualquiera de nosotros está expuesto a sufrir una situación inesperada que de pronto te cambia la vida. Entonces te lleva como a valorar realmente ante la pérdida, en este caso de la libertad, de la salud, ante la pérdida del bienestar, la pérdida de la familia, te lleva como a reconsiderar qué es lo que tienes, con qué te quedas, qué es lo que te hace fuerte, qué es lo que te hace sobrevivir, lo que te hace enfrentar las adversidades. Entonces eso te saca lo mejor de ti, aunque tu situación esté complicada,
pero eso te permite como valorar qué es lo que tienes, porque en cualquier momento lo puedes perder. Entonces, como que podemos llamarle de alguna manera, esa filosofía, ese estilo de vida y de entender las cosas, trata de rescatar pues lo esencial, lo más valioso, lo más profundo de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y ahí se plasma en la manera como los personajes en un momento enfrentan y resuelven sus conflictos. De alguna manera, pues todos creo salen adelante de alguna forma con sus propios recursos, obviamente con apoyo, pues, pero sus propios recursos entran en juego. Entonces sí está es a partir de lo que se pierde, valoramos lo que tenemos, ¿no? Claro que sí. Desafortunadamente, pero bueno, es un aprendizaje. Mira, escuchándote ahora, queda siempre mucho más claro este título de realismo existencial, porque efectivamente es lo que tú nos estás contando, y a pesar de que el solo hecho de que los efectos sean realistas implica de que tengan cierto color local respecto de los lugares donde transcurre la acción, las problemáticas que hay son problemáticas que tienen que ver con aspectos bastante profundos del ser humano, así que yo te felicito por eso. Y además, y aquí viene mi siguiente pregunta, voy a hacer una infidencia, pero dentro del proceso de publicación del libro nosotros conversamos y yo te comentaba y yo te recomendé directamente que había muchos cuentos, ¿cierto? Entonces, Sí. finalmente lo que decidimos hacer fue una selección de tus relatos para sacar este libro y varios otros quedaron fuera. Pero ¿por qué te lo menciono? Porque eres un escritor prolífico, si tienes muchos relatos y hay muchas personas que pueden estar viendo esta entrevista que se enfrentan a bloqueos creativos, que les cuesta, muchas veces sienten que tienen una historia que contar y que algo les pasa que no logran empezar o no logran terminar. Entonces te quería preguntar si que tienes algún consejo, ya que eres un escritor tan prolífico y recientemente publicado, para aquellas personas que están enfrentando esas problemáticas de cómo escribir y cuál es el método que usas tú para escribir tantos relatos. Sí, caramba. Mira, sí me he enfrentado obviamente a situaciones en las que las ideas no fluyen. En mi caso, cada quien pues lo trabaja de diferente manera. En mi caso, pues, haz de cuenta, estoy reflexionando, de pronto tomo una nota, no se me viene ya la idea completa de lo que quiero compartir, y hasta que finalmente ya con una o dos o tres ideas me siento. Pero haz de cuenta que en el momento en que me siento, todo cambia, empieza a fluir. Empiezo con una idea que me surgió en algún momento, en el transcurso del tiempo, de la semana, algo así, y empiezo con ella y ella me va llevando a otro. Entonces, realmente, y lo dicen muy bien, que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Entonces, no hay más que, pues, con lo que tienes en determinado momento, ponerte a iniciar algo y se te va dando de manera como más natural lo que sigue, si tienes esa, digamos, esa inspiración o esa afición. Entonces, esos momentos de bloqueo, igual, finalmente la mejor enseñanza es la vida, pienso yo. Okay. Y si de pronto dices, voy a conocer a alguien, voy a entrevistar a alguien, voy a ir a tal sitio, o sea, que la vida te alimente y te destrabe. Porque si te encierras también, si solo te encierras en tu mundo, pues se reducen tus posibilidades de crear historias, ¿no? Pero si estás en un momento trabado, presentas obstáculos, vuelve a la vida, como quien dice, valga la expresión, vuelve a la vida social, la vida natural, vive experiencias, vete a subir a un cerro, vete a nadar, vete a un espectáculo, a oír un concierto que despierte las fibras de tus emociones, qué sé yo, y eso es el alimento, pues, con lo que creo yo que el autor se nutre y les da expresión, te ayuda a darles expresión a tus ideas, ¿no? Entonces,
creo que la vida es la que nos aporta los recursos para destrabar de aquellas ideas que están atoradas, ¿no? Eso es lo que se me ocurre y es como yo lo intento más o menos hacer, ¿no? Perfecto. A mí siempre me pasa, bueno, cuando me toca trabajar con escritores y cuando pienso yo mismo en estas cosas, pienso siempre como en esta idea de obsesionarse un poco con esa idea. Tal como lo mencionas tú, si es que tienes algún elemento, alguna imagen, algún color, algún diálogo, quizás, por lo que estoy entendiendo, lo que tú haces para crear es rumiar esa idea, por decirlo así, Sí. hasta que logras ya formar algo definitivo, ¿no? Otra cosa importante es platicarlo. O sea, Perfecto. eso que estás rumiando, como tú lo dices, si lo platicas, a la hora de platicarlo, te da otra perspectiva de la que tú tienes en la cabeza, porque hay otro punto de vista, porque para poderlo transmitir tienes tú que entenderlo, porque si no es confuso si es confuso para el otro, para ti mismo también. Entonces, el hablarlo, siempre hablarlo, aquello que estás rumiando en tu cabeza, te da otros elementos, ¿no? Te abre otras posibilidades. Entonces, pues es como yo me ayudo, me apoyo para que las ideas se plasmen en palabras, ¿no? Escritas. Perfecto. Y otra cosa, ¿qué sensación te queda en el proceso mismo de la escritura porque el cuento antes de que esté escrito es una especie de infinito de posibilidades, pero cuando ya se escribe, se cierra de cierta forma ese proceso? ¿Qué sensación te queda a ti como autor, como creador, cuando eso ocurre? Fíjate que yo creo que siempre hay falta, nunca es completo. Te lo digo porque nunca se cierra totalmente, pues, porque si lo vuelve uno a leer al tiempo, te das cuenta de otras cosas. Claro, estás en otra circunstancia. Cada momento viene consigo su propia circunstancia, su propia vivencia, pues, de momento. Entonces, pienso yo que siempre queda la sensación de que es algo inacabado, porque si lo vuelves a revisar con el tiempo, tú dices, podría ser esto, podría ser aquello, pero tú dices, bueno, pues de alguna manera tiene que cerrar, tiene que concluir. Y para mí siempre procuro como dejar abierta al lector, dejar abierta la posibilidad de concluirlo por sí mismo, ¿sí? Trato de no cerrar, de no acabarlo yo el cuento, sino que sea el mismo lector el que le dé su final de acuerdo a su propia perspectiva, ¿no? Entonces sí, creo que no se cierra del todo, pues, no es un todo absoluto el que cierra un cuento, ¿no? Desde mi propio punto de vista. Entonces Pero sí, se va, se sí, va se va como actualizando también, ¿no? claro que sí, pero de todas maneras, publicar igual es una especie de punto final. Ajá. Sí, siempre está la posibilidad de hacer una reedición, ¿cierto? Pero yo que trabajo con tantos escritores, y aquí te quería pedir si nos puedes contar acerca de tu visión. Hay una frase muy interesante de Borges que le hicieron en una entrevista y él le preguntaban, ¿por qué publicaba? Y él responde en tono irónico, un poco de sorna, yo publico para dejar de corregir los textos. ¿Sí? Entonces, Ándale. te quería preguntar, porque hay muchas personas que nos están viendo, que escriben, y hay mucho temor respecto de publicar, porque en el acto de publicar pasan hartas cosas. Uno le pone cierto punto final a esos textos, Sí, deja de corregirlos exacto. en algún punto, se los entrega, por supuesto, a un tercero para que haga la revisión formal final, etcétera, y ahí el texto como que deja de ser tan de uno y Exacto. pasa a manos de otros y ya empieza a circular. Entonces te quería preguntar dos cosas. Bueno, uno, ¿qué te pasó a ti con ese proceso? ¿Y qué le recomiendas a las personas que están deseosas de vivir esto mismo? Sí. Por supuesto que en algún momento tienes que cerrar y la manera más clara y definitiva de cerrar, pues es publicar. Y ahí publicar como que ya
dices, bueno, pues este es mi producto y lo entrego, es una sensación muy satisfactoria poder decir, como en todo en la vida, lo que empecé, lo terminé, lo concluí y lo entrego. Ahí está el resultado. Yo creo que es una sensación muy, muy significativa, muy valiosa para uno como autor, decir, pues mi punto de vista, mi vivencia, mi experiencia, mi sapiencia, todo lo que yo soy, ahí está plasmado. Ahora te toca a ti, lector, darle tu interpretación, darle tu análisis, darle tu escucha, tu sensación a lo que estás leyendo y ya te toca a ti. Esa es una sensación muy, muy satisfactoria, poder decir, terminé hasta aquí y ahora paso la pelota para que otro juegue con ella. Pues ya me divertí, ya me emocioné, ya lo disfruté. Ahora disfrútalo tú, revísalo, gózalo. Ahora te toca a ti, ¿no? Es algo muy satisfactorio, ¿no? Que creaste algo bueno, algo bonito, algo que tiene sentido para ti y lo entregas, pues ahora otro va a disfrutarlo como tú, ¿no? Eso es increíblemente satisfactorio. Y que te lean, pues imagínate, que Perfecto. logren decir algo a alguien, que logren mover las emociones de alguien, que logren un punto de vista diferente, o incluso que poder, es pretencioso pues, pero poder llegar a cambiar en un momento de la vida de alguien, uno no sabe qué frase, uno no sabe qué historia, qué fragmento de la historia puede ser significativo para alguien y uno ni se imagina lo que puede. El otro día me hacía la entrevista un niño de 12 años y me ¿Ya? preguntaba cosas que, caramba, ¿cómo se te ocurre? Y me decía, oye, ¿por qué ese símbolo? ¿Qué significa el árbol, etcétera? Y así me hizo una serie de preguntas increíbles. Para mí fue fascinante que un niño de 12 años que empezó a leer el libro, le llamase la atención y tuviera preguntas, tuviera cuestionamientos, y pues para él fue importante preguntárselo directamente al autor, ¿no? Así Entonces, es. eso valió increíblemente la pena. La respuesta de mis hijos, por supuesto, a la lectura, enormemente satisfactorio. O sea, finalmente uno escribe para alguien, ¿no? De Desde mi todas punto de maneras. vista. Siempre hay un Perfecto. lector ahí, al que va dirigido de alguna manera, aparte de sí mismo, por supuesto. Uno es también terapéutico. El escribir es totalmente, absolutamente terapéutico. También en ese sentido es recomendable escribir siempre. Perfecto. Luis, y para ir finalizando, ¿dónde las personas que están viendo esta entrevista pueden llegar a tu libro, pueden adquirirlo? Cuéntanos, por favor, ¿dónde está publicado? Sí, bueno, pues tuve el honor de que Factor Literario me hiciera la edición, todo el trabajo editorial, y el libro se encuentra en Amazon con ese título y está en la presentación de pasta blanda y está en Kindle. Y bueno, también por mi parte, acá tengo un tiraje de ejemplares que mandé a imprimir ya por mi cuenta. Entonces, pues esos son las vías para tenerlo, ¿no? Personalmente cuento con ejemplares y pues de manera directa en Amazon lo encuentran, ¿no? Esas son Perfecto. las vías para tenerlo. Perfecto. Luis, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de conversar con nosotros. Te deseamos, por supuesto, lo mejor para que tu libro empiece su camino de viajar entre lectores. Ojalá que recibas la mayor cantidad de feedback posible, y a todas las personas que nos están viendo, aquí abajo les vamos a dejar todos los enlaces para que puedan ir a Amazon, ¿cierto? Y conseguir el libro Luces en el Lago de Luis Gómez, un lindo libro acerca de historias que tal como lo pudieron escuchar a él el día de hoy, hablan acerca de la existencia, de problemas generales, de problemas universales y sobre todo cómo afrontarlos, ¿cierto?
Muchísimas gracias, JC. Encantado de esta entrevista y espero pues que sí les agraden las ideas para que se interesen también en las letras. Fantástico. Por mi parte, entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos los que están viendo esto, y nos vemos en un próximo episodio de Nuevas Voces. Chao, Hasta chao, que estén luego, muy muchas bien. gracias. Agradecido.